Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Conexión Ciencia de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya se están conectando todas las personas que se registraron para este evento. Sean todos bienvenidos. Quiero aprovechar este momento para recordarles que este evento será grabado y después va a ser colgado en el YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Así que si usted quiere compartir este evento, usted lo va a poder encontrar en el YouTube de la CENACYT, que se llama Imagina TV. Muy bien, ya hay muchas personas, así que vamos a dar inicio a este evento. Muy buenas tardes. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la serie Conexión Ciencia, iniciativa de la Dirección de Desarrollo de Capacidades de Ciencia, Tecnología de la CENACYT, que se organizan con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los ex becarios del programa de becas IFARU CENACYT y cómo sus estudios impactan de manera positiva en el avance de la ciencia en nuestro país. El tema central de Conexión Ciencia hoy es tecnología aplicada a la salud, nanotecnología, biomateriales y redes inalámbricas al servicio de la salud. Extiendo un cordial saludo a los ex becarios que nos acompañan, el doctor Orlando Gittens y el doctor Antonio Ibarra Ramírez. También extiendo un saludo al doctor Miguel Vargas Lombardo, que actuará como moderador de este evento. Antes de iniciar, pues les informamos a los que se acaban de conectar que este evento será grabado y será subido posteriormente al canal de YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Durante el evento, usted puede ir escribiendo sus preguntas en el chat que tenemos habilitado en este webinar y puede ir marcándolas en rojo para que sepamos que es una pregunta y al final del evento serán respondidas por los panelistas. Para iniciar, tendremos la participación del doctor Ernesto Ibarra. En el año 2014, obtuvo el grado de doctor en biomedicina por la Universidad de Barcelona. En el año 2010, el título de máster oficial en ingeniería biomédica por la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Y en el año 2007, el grado de ingeniero biomédico por la Universidad Latina de Panamá. Ha desarrollado investigaciones en las áreas de telemedicina, Wireless Body Area Networks, Human Energy Harvesting, radiación y salud humana, entre otros. Actualmente se desarrolla como docente, investigador y coordinador de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad Latina de Panamá. Con ustedes, el doctor Ernesto Ibarra. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la investigación. Ok, vamos a compartir aquí. Ok. Muchísimas gracias nuevamente a CENACYT y por la oportunidad. Este es un tema muy importante y de actualidad. Es uno de los temas que más se investiga en la parte de comunicación y en la parte de dispositivos inalámbricos. Es el tema de las redes inalámbricas de áreas corporal. Primero, para centrar un panorama acerca de esta tecnología, tenemos la siguiente gráfica, que es de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando nosotros vemos esto, que la población, por ejemplo, de niños menores de 5 años a nivel mundial está disminuyendo y tenemos una predicción de que continuará disminuyendo, ¿ok? Entonces esto obviamente nos llama la atención, pero hay un tema que nos llama potentemente la atención, que es el tema de que los mayores de 65 años a nivel mundial están aumentando, ¿ok? Este fenómeno que nosotros podemos apreciar en una estimación que va desde 1950 hasta estimaciones que van de 2030, 2040, 2050, se puede explicar de una forma muy sencilla, justificándola en el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de fertilidad. Uno de los temas que llama fuertemente la atención es el aumento en la esperanza de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos que en Panamá tenemos una esperanza de vida de alrededor de 81 años. ¿Okay? Eso quiere decir que muchos de nosotros vamos a vivir 81 años o más. Pero esto realmente es algo muy bueno porque quiere decir que las tecnologías, tanto farmacológicas como de tecnología de salud, han ido aumentando y tenemos una esperanza de vida
mayor, debido a que obviamente impactan en esto, en nuestro estilo de vida. Un dato interesante es que la OMS en el 2050 prevé que 1 de cada 5 personas a nivel mundial tendrá 60 años o más, y esto repercute en que van a haber mayores retos en el sistema de salud. Hay una tendencia a nivel mundial, ¿ok?, que incrementa las posibilidades de tener un tipo de enfermedad que se llama enfermedades crónicas no transmisibles, que son dieta inadecuada, malos estilos de vida, por ejemplo, el consumo del cigarrillo, bebidas alcohólicas y demás, y lo que es la edad, que son factores de riesgo, ¿ok? Son factores de riesgo que producen o que pueden producir este tipo de enfermedades. Pero bueno, nosotros tenemos que esto puede impactar en nuestra salud, pero realmente, ¿cuál es el punto crítico aquí? ¿Ok? Nosotros tenemos que si tenemos dieta inadecuada, malos estilos de vida y una edad avanzada, pues podemos ser, en esta tómbola, pues, tener enfermedades crónicas no transmisibles. Pero, ¿qué son enfermedades crónicas no transmisibles? Por ejemplo, las cardiovasculares, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, las enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, el cáncer. Pero estas enfermedades, ¿ok? Estas enfermedades, ¿en qué nos impactan cuál es el mínimo común denominador de ellas? Es que son de larga duración. Eso quiere decir que las personas que las padecen, pues van a tener esa enfermedad en un largo periodo de tiempo. Y nosotros tenemos otro tema, ¿ok?, que son de lenta recuperación. Eso quiere decir que nosotros tenemos una enfermedad que se va a mantener en el tiempo y de la cual nosotros nos vamos a recuperar muy lentamente. Estas son, en resumidas cuentas, qué puede producir en la parte del estilo de vida que estamos viviendo. Datos curiosos que tenemos que tener en cuenta para entender cuál es la magnitud es que nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, enfermedades del corazón, derrames cerebrales, diabetes, artritis, entre otros, debido a la inactividad física, debido a esta dieta inadecuada, debido al abuso del tabaco, debido a aumento en la edad. Y viendo este panorama, no es extraño pensar o ubicar que va a ser uno de las enfermedades que más vida va a cobrar. Por ejemplo, aquí nosotros vemos un dato del 2008 y también tenemos una estimación del 2030 en América Latina. Si nosotros vemos en los otros países de ingreso alto, viene de 87, la estimación es de 89. En Europa y Asia Central vemos que la estimación de porcentajes de muerte atribuible a este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles es de 85 y va a aumentar a 89 según las estimaciones. En el tema de América Latina y el Caribe empieza de 72 y tiene una predicción de 81. Quiere decir que la cantidad de muertes van a aumentar. En este sentido, nosotros tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos en la parte de las instituciones de salud pública, por ejemplo, estas instituciones tienen la finalidad de proveer prestaciones y servicios en salud a la mayor parte de la población. ¿Okay? Si no bien a toda la población, a la mayor parte. Pero, ¿qué pasa con las instituciones de salud pública? Hay unas características que son resaltables en estas temáticas en cuanto al manejo de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras enfermedades, y son que tienen una capacidad física reducida, o sea que el número de camas, entre otros recursos, son limitados. Tienen gastos operativos de electricidad, agua, entre otros, en las instalaciones públicas tienen gastos de recursos humanos, tanto en la parte administrativa como de profesionales de la salud, por ejemplo, médicas, enfermeros, entre otros. Nosotros tenemos que las instituciones de salud tienen una misión que cumplir. Pero yo les resalto lo siguiente. Por ejemplo, la eficiencia sí es cierto, son claves para la optimización de los recursos, pero la eficacia y la efectividad son indispensables para mejorar los resultados en salud. Nosotros tenemos que saber cómo
utilizamos estos recursos y tratar de sacar el máximo provecho tanto a los recursos físicos que tenemos como también al recurso humano. ¿Ok? Les traigo este tema a colación para que ustedes vean que en Panamá, pues nosotros tenemos una situación que no escapa en las realidades de los otros países en vías de desarrollo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les traigo un reportaje que, bueno, se actualizó el 19 de enero del 2020, este año, y dice que en el 2018 habían 9.004 camas hospitalarias en todo el país, unas 2.2 camas por cada 1.000 habitantes. Y lo más representativo aquí es que miren que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 3 camas por cada 1.000 habitantes. Es la recomendación mínima, o sea, lo mínimo que se debería tener son 3 camas por cada 1.000 habitantes. Entonces, nosotros vemos también en esta misma información que en áreas urbanas tenemos 2.5 camas por cada 1.000 habitantes. No llegamos a lo mínimo, que serían 3 camas por cada 1.000 habitantes, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. En el áreas comarcales, estamos hablando de Panamá, tenemos alrededor de 1.5 camas por cada 1.000 habitantes. O sea que realmente o sea, estamos a nivel general mal, pero en la parte de comarcas también tenemos esta deficiencia. ¿Qué son las regiones comarcales? Bueno, regiones comarcales son regiones o son limitaciones de estas áreas, ¿ok? De estas áreas, pero que se caracterizan por estar en lugares apartados o lejanos, ¿ok? Entonces, nosotros vemos que 1.5 camas tampoco se cumple la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros tenemos que buscar vías que nos permitan poder solucionar este tema de las prestaciones de salud o llegar a optimizar los recursos que nosotros tenemos disponibles. Entonces, para esto, nosotros tenemos que utilizar el ingenio, tenemos que utilizar la investigación, tenemos que utilizar la innovación como herramientas de cambio. La investigación tiene el potencial de cambiar una realidad, de tratar de mejorarla. Lo que tenemos actualmente, tanto en lo que es infraestructura tecnológica, desarrollos tecnológicos, desarrollo en la ciencia, desarrollo en la parte de la farmacología, es mayormente debido a todo este proceso de investigación y desarrollo e innovación que se da. Entonces, un tema de esto, ustedes pueden ver, esto es información de la International Telecommunication Union, que ustedes pueden ver los diferentes tipos de telefonía, de sistemas de telecomunicaciones. Aquí vemos la 2G, vemos la 3G, vemos los usuarios de Internet, vemos también redes mucho más avanzadas y mucho más rápidas, como son las Long Term Evolution, las LTE. Pero nosotros podemos ver que el aumento de la población en billones de personas, podemos ver que sobrepasaron los 7 billones de personas. Entonces, esta es una realidad a nivel mundial. El número de personas va a ir aumentando y la mayor parte de estas personas serán mayores de 60 años, de 65 años, que ya nosotros tenemos un mínimo común denominador, que es la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles, que si bien no las podemos transmitir, vamos a tener una larga duración con ellas. O sea, vamos a tener una gran cantidad de tiempo con ellas y si logramos recuperarnos de ellas, ¿ok? Una lenta recuperación. Pero hay aspectos muy importantes. Por ejemplo, hay otra tendencia, otro tipo de conducta o de tendencia en las gráficas, que si nosotros vemos que están aumentando el número de personas a nivel mundial, también está aumentando el tema de el acceso, obviamente, a los sistemas de telecomunicaciones. Miren que en lo que yo resalto aquí, el 97%, o sea, casi todo el mundo tiene acceso a telefonía celular. Prácticamente muy cerca del 100% de la población a nivel mundial tiene acceso a telefonía celular. Entonces, si nosotros vemos, la penetración de estas tecnologías está muy cerca de ser el mismo número de la población. Obviamente, nosotros sabemos que las personas pueden tener más de un dispositivo para conexión a través de estas tecnologías. Pero aquí nosotros vemos que realmente esboza una línea o un cambio hacia donde nosotros tenemos que ir.
que es la utilización de estas plataformas de la telefonía celular o de las telefonías de la parte de lo que son las plataformas de telecomunicaciones y lo que es todo lo que es las plataformas tecnológicas para poder realizar comunicaciones a larga distancia. Entonces, aquí vemos que el Global Observatory in Health, ¿okay?, en salud electrónica, define un medio o define un concepto más que todo. Este concepto ya es un concepto que está tomando cada vez más auge y más fuerza con la entrada de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Cuando se define Mobile Health o salud móvil, miren que indica que este concepto es el servicio médico y de salud pública, pero ejecutado a través de dispositivos móviles, como teléfonos celulares, dispositivos de monitoreo de pacientes y agendas digitales personales y otros dispositivos inalámbricos. Realmente es un concepto que podría revolucionar y podría hacer llegar y podría lograr optimizar los recursos de salud y que llegaran a muchas más personas. Entonces, aquí nosotros vemos algunos de los datos que nos ayudan a nosotros a entender el impacto que podría representar el mobile health o la salud móvil en este tipo de entornos, que es llevar salud a las personas. Por ejemplo, la reducción del 19% de las admisiones a hospitales. Por ejemplo, la reducción del 25% en lo que son camas por día, o sea, la ocupación de las personas de las camas de los hospitales, el 86% de la satisfacción de los pacientes que utilizan este tipo de sistemas. Entonces nosotros vemos que el concepto está muy bien justificado porque tenemos un aumento de la población y el aumento que es increíble en cuanto a la penetración de la telefonía móvil y la telefonía de las telecomunicaciones. En este sentido, pues nosotros tenemos un... Permiso, doctor, les quiero recordar que me quedan 10 minutos. Ok, gracias. Ok, nosotros tenemos un escenario en el que cada vez tenemos más demanda. Este tipo de tecnología puede hacer llegar a utilizar estas plataformas de las telecomunicaciones para acceder o tener acceso a estos tipos de tecnología. ¿Qué es entonces las redes inalámbricas de área corporal? Nosotros tenemos redes que abarcan el país, tenemos redes que abarcan nuestras casas, tenemos redes que están alrededor de nosotros, pero tenemos una red que es la Wireless Body Area Network, que está compuesta por dispositivos que están dentro y sobre el cuerpo humano, que puede ser para medicina, puede ser para monitoreo, puede ser para juegos interactivos, puede ser para la parte militar. Nosotros nos centraremos en la parte médica. Nosotros tenemos que estas redes están compuestas por diferentes tipos de dispositivos que pueden ser sensores sensores actuadores, por ejemplo, sobre el cuerpo, como son el electroencefalógrafo, el sensor de frecuencia respiratoria, el electrocardiógrafo, o estar dentro del cuerpo, como por ejemplo el estimulador del nervio vago o el estimulador gástrico. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos una red que tiene que interaccionar con la piel y el entorno, y tenemos dispositivos que están dentro y sobre la piel, dentro del cuerpo, que tienen que interaccionar sobre los tejidos biológicos. En este tipo de redes inalámbricas tienen muchísimas ventajas. Inclusive nosotros podemos tener a una persona que está en su casa o que está haciendo su vida cotidiana y esta se puede comunicar directamente a través de un teléfono móvil en una red de topología estrella y llevar esa información ya sea a una central de monitoreo o ya sea a los dispositivos médicos del médico que los trata. En este sentido, pues la situación de Panamá impacta directamente en confirmar que el uso de las tecnologías, por ejemplo, aquí nosotros vemos el aislamiento domiciliario. Nosotros tenemos 23.122 personas en Panamá que están en aislamiento domiciliario. Si nosotros pudiéramos tener un sistema de redes de área corporal, nosotros pudiéramos solucionar el hecho en que las personas se sienten que no están recibiendo o que no le están controlando adecuadamente los síntomas de la enfermedad por coronavirus. Entonces, si nosotros tuviéramos estos sistemas, nosotros podemos monitorizar las principales signos a través de temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, sensores de posición para ver si realmente están en su casa o en qué parte del país están. Con esta forma, nosotros podíamos ver exactamente si un paciente ha violado el aislamiento domiciliario o no.
Entonces, es muy importante saber que las redes de área corporal no solamente es un tópico de investigación que se ve como una cosa abstracta y sin utilidad, sino que son realmente la solución a problemas tan complejos. El impacto esperado, si nosotros ponemos en práctica este tipo de tecnología, por ejemplo, en Panamá, aumento de la disponibilidad de la información para la toma de decisiones, facilitando el análisis estadístico de pacientes en aislamiento domiciliario, aumentar la productividad de los profesionales de salud, la eficiencia en la utilización de los recursos económicos y humanos, aumento de la disponibilidad del recurso humano, mejora significativa de la atención porque las personas están recibiendo atención 24 horas, 7 días a la semana, reducción de la exposición de los profesionales de la salud y de las personas a exposiciones probables de personas que están contagiadas, localización real en tiempo y espacio de estas personas, aumentar la disponibilidad de recursos hospitalarios y permite alta escalabilidad de los servicios, o sea que podemos tener una red por cada persona y los sistemas de telecomunicaciones ya nosotros los tenemos. ¿Ok? Para ir terminando un poco, estos son algunos de los tipos de investigaciones que yo he desarrollado en cuanto a las partes de sensores de área corporal, que son dispositivos que realmente aportan un recurso en la optimización para optimizar el recurso hospitalario. Aquí nosotros vemos redes de sensores corporales que están utilizando sistemas para captar energía y no tener que sacarlo del cuerpo humano, sino que ya se mantienen funcionando dentro. Estos son algunos ejemplos de las investigaciones que hemos desarrollado en estas áreas y pues lo único que les quiero decir es que la ciencia y la tecnología a través de la investigación e innovación son capaces de superar los retos de la humanidad y ustedes tienen el potencial a través de la investigación de cambiar las vidas, ¿ok? Y poder salir adelante siempre. Ok, un placer haberles presentado. Muchas gracias, doctor Ibarra. Muy bien, vamos a seguir con el programa. A continuación tendremos la participación del doctor Rolando Gittens. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Tecnológica de Panamá, una maestría en Ingeniería y Ciencia de los Materiales y un doctorado en Bioingeniería del Georgia Institute of Technology. La investigación se enfoca en el rol de las propiedades nanoestructurales y eléctricas de biomateriales en los procesos de diferenciación celular para regeneración de tejidos, con amplia experiencia en modificaciones nanoestructurales de implantes de titanio para mejorar su osteointegración. Su trabajo ha resultado en una patente y otra aplicación de patente activa para la nanomodificación superficial del titanio. Cuenta con más de 20 publicaciones en revistas de alto impacto, coautoría en un capítulo del libro y prestigiosos reconocimientos, como el reconocimiento de miembro afiliado Tawas Rolac 2017, ser nombrado innovador menor de 35 2015 por el MIT Technology Review, varios premios de joven investigador de reconocidas conferencias científicas y ser seleccionado como miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigación SNI de Panamá. Actualmente, el Dr. Gittens es investigador de planta en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat IP en Panamá, donde sigue estudiando sobre biomateriales y células madre para ingeniería regenerativa, como también aplicaciones de la espectrometría de masa para innovaciones en salud pública. Con ustedes, el Dr. Rolando Gittens. Muchísimas gracias, María Gabriela, y a toda la CENACIT y los colegas que están aquí por la oportunidad de presentar. Yo también déjenme compartir mi pantalla rápidamente. Y pues, para arrancar, yo les voy a hablar un poco sobre las investigaciones que realizamos acá en Indicasat y tocar brevemente estos temas. Pero, por supuesto, pues, tengo que arrancar hablándoles un poquito sobre qué es Indicasat. En parte porque aquí en Panamá, pues, digo, afuera, a nivel mundial e inclusive aquí en Panamá, pues, nos conocen mucho y somos muy orgullosos de nuestro café, por supuesto, de Mano de Piedra Durán, de la ciudad que está creciendo y pues, que es una atracción turística, de toda nuestra gran biodiversidad. Pues aquí en Indicasat, lastimosamente, inclusive dentro de Panamá todavía no se conoce mucho, pero en Indicasat también queremos que Panamá sea conocido como un hub de ciencia
Indicasat se encuentra en Ciudad del Saber, frente al canal, y pues tenemos uno de los edificios, una de las instalaciones para hacer investigación científica en el país de bastante avanzada con buen equipamiento. En Indicasat manejamos distintos centros de investigación, entre los que están el de descubrimiento de droga y biodiversidad, neurociencia, biología molecular y celular de las enfermedades y la unidad clínica de investigación de medicina translacional. Y pues lo que yo les voy a hablar hoy se refiere a la investigación que estoy realizando en el campo de la bioingeniería y que lo interesante es que también está bastante alineado con lo que ha presentado el doctor Ernesto Ibarra, ya que la motivación hasta cierto punto también tiene que ver mucho con el envejecimiento de la población y que creo que él hizo un excelente trabajo presentándoles. Al final, viendo cifras, realmente lo que explicó el doctor Ibarra se puede ver en estas pirámides poblacionales, donde en 1950 teníamos una pirámide poblacional prácticamente perfecta, pero al 2015 ya vemos una distorsión importante y al 2050 se ve una figura completamente distorsionada que de cierta manera refleja lo que estaba indicando Ernesto, de que se espera que la población mayor de 70 años se incremente considerablemente. Y el problema con eso es que, es un resultado positivo de los avances tecnológicos que hemos tenido, de los mejores tratamientos que se pueden recibir en las clínicas y en los hospitales, pero todos queremos tener mayor tiempo de vida, pero con mejor calidad de vida. Y, por supuesto, hay una gran cantidad de enfermedades que impiden o que evitan que tengamos esa calidad de vida que todos esperamos. En nuestro grupo de investigación estamos tratando de hacer pequeños pasos, entendiendo y desarrollando terapias para distintas de estas enfermedades como la osteoporosis y los derrames cerebrales, y lo hacemos desde la perspectiva de la regeneración de tejidos. Y regresando a la mitología griega, es interesante cómo el mito de Prometeo, uno de los hijos de Zeus, que fue castigado y amarrado a las montañas para que un águila viniera todos los días y le comiera el hígado por el resto de la eternidad. Lo interesante es que el hígado es uno de esos órganos que tenemos en nuestro cuerpo que presenta ciertas capacidades regenerativas y se piensa que a lo mejor los griegos ya tenían información sobre eso o conocimiento sobre eso. La realidad es que si regresamos o salimos de la mitología y regresamos a la biología y a la naturaleza, sí encontramos bastantes organismos que tienen habilidades impresionantes de regeneración. Y pues quizás algunos de ustedes que habrán visto mi presentación antes o quizás lo conocen por alguna otra razón, han visto este animalito anteriormente. Esta es una especie de salamandra que se conoce como axolotl y es endémica de México. Y tiene una gran capacidad regenerativa en la que básicamente uno puede, si él sufre algún accidente o por alguna razón se le corta alguna de las extremidades, en cuestión de días, él logra formar lo que se conoce como un blastema, que es esta masa de células en verde que se ve aquí en la imagen, y que en cuestión de semanas son capaces de regenerar todos los tejidos que se encontraban en esa extremidad, incluyendo piel, músculo, hueso. Y justamente eso es lo que nosotros queremos estudiar para tratar de ver cuáles son los mecanismos que permiten esa regeneración en un organismo como el axolotl, pero que claramente se han perdido o ya no las tenemos disponibles en el cuerpo humano. Y la pregunta es si hay mecanismos por los que podamos reactivar esos procesos regenerativos inherentes que tiene la biología. Entonces, en nuestro grupo de investigación hacemos estos estudios a través de 3 pilares. Desarrollamos nuevos biomateriales, nuevos materiales que creamos aquí en el laboratorio y los estudiamos, los caracterizamos con distintas técnicas de análisis superficial y molecular. Pero también, por supuesto, no es cuestión de crear un material nuevo y punto, sino que tenemos que desarrollar modelos in vitro con células para poder entonces evaluar si efectivamente el material puede hacer el trabajo que estamos diciendo que queremos hacer, de que vamos a poder tratar de diferenciar estas células hacia un tejido específico. Y por último, pues tenemos también que aplicar técnicas de bioinformática y de imagenología para tratar de caracterizar estos procesos regenerativos. Entonces, voy a darles 2 vistazos muy rápidos de aplicaciones en las que estamos usando esta estrategia, una enfocada en el hueso y otra enfocada en el cerebro. En el caso del hueso, el hueso es un material bastante complejo a nivel de múltiples escalas.
tenemos mucha complejidad a nivel macroscópica y por eso tenemos tantos distintos tipos de huesos con formas diferentes en nuestro cuerpo, cada una dedicada a una función específica, pero también tiene mucha complejidad a la microescala, a la escala en la que se encuentran las células haciendo los distintos trabajos y funciones que tienen que realizarse en el hueso. Y lo que vemos aquí es una célula que se conoce como osteoclasto, que su trabajo es llegar a una zona que ha sufrido desgaste o lesión y degradar el hueso en esa zona, y para que justamente en esa zona degradada entonces vengan otros tipos de células que se conocen como osteoblastos y construyan el nuevo hueso necesario. Así que el sistema óseo es uno de los pocos sistemas en nuestro cuerpo que a lo largo de toda nuestra vida está pasando por un proceso regenerativo que se conoce como remodelación. Lo interesante es que este osteoclasto no tiene una enzima muy importante que se llama colagenasa para remover las proteínas que se encuentran en la superficie de esas lagunas, de esos valles que ellos van creando al momento que van degradando el hueso. Y se pueden imaginar entonces que ahora tenemos una estructura de complejidad jerárquica, donde hay complejidad a la micro y a la nanoescala. Y eso es justamente lo que nosotros tratamos de imitar y de aprovechar en implantes de titanio, por ejemplo, para tratar de mejorar la interacción que puede haber entre implantes de titanio que se utilizan para aplicaciones dentales u ortopédicas, ya sea para reemplazos de cadera o de espina dorsal, y justamente pues tenemos que diseñarlos tomando en cuenta todos estos parámetros. Así que de manera esquemática nos podemos imaginar que tenemos el hueso interactuando con el implante a nivel macroscópico, y por eso es que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de implantes dentales, los implantes se ven como tornillos. Y es porque se necesita conseguir esa fijación primaria, donde el implante, una vez que entre al hueso, se quede en la posición en la que está. Pero claramente eso no es suficiente para lograr la curación y el éxito de ese implante, y pues es necesario diseñar estos implantes para que también logren interactuar a nivel de la microescala, para que tengan rugosidad a la escala de las células y que estas células puedan reconocer esas microestructuras en la superficie de estos implantes. Y finalmente, pues también es importante que nosotros podamos diseñar estos implantes a la nanoescala, para que a ese nivel nosotros podamos controlar qué proteínas y de qué manera estas proteínas se están absorbiendo en la superficie del implante, y asimismo estas proteínas puedan entonces directa e indirectamente interactuar con las proteínas de la membrana citoplasmática de la célula. Entonces, esto es a nivel esquemático, pero justamente este tipo de diseño es el que nosotros luego entonces tenemos que tratar de replicar en superficies de titanio que se van a utilizar de manera ya clínica. Entonces, para que tengan una idea, esta es una superficie de titanio de un implante de espina dorsal que ha salido de la máquina de producción, y pueden darse cuenta que la superficie es bastante lisa, no tiene muchas estructuras o muchas figuras geométricas que podamos describir de manera fácil, solamente las marcas del maquinado. Y nosotros, después de aplicar nuestras herramientas o nuestras técnicas de nanomodificación superficial, somos capaces de crear una superficie como esta, que es mucho más compleja, que tiene muchas más áreas de superficie y muchas más estructuras con las que las células y las proteínas pueden interactuar justamente para tratar de controlar el comportamiento de estas células. Esto nosotros lo hemos hecho y fue trabajo que yo realicé cuando todavía me encontraba en Georgia Tech, y que demostramos que se puede implementar en implantes de espina dorsal, inclusive con formas tridimensionales complejas como las que se ven en esta imagen, y que inclusive en las superficies de las caras internas de estos implantes, que muchas veces son difíciles de nanomodificar con técnicas tradicionales, nuestra técnica, por ser una técnica en este caso gaseosa, pues de manera fácil puede accesar esas superficies y nanomodificar esas superficies para que puedan interactuar de mejor manera con el hueso. Lo importante es que nosotros, además de haber nanomodificado estas superficies, pues también tenemos que estudiar la interacción de las células con esas superficies, como les había comentado. Y lo que pueden ver aquí en azul o morado es una célula osteoblástica interactuando con una de estas superficies de titanio, donde justamente nosotros podemos evaluar que efectivamente estas células son capaces de reconocer tanto las microestructuras como las nanoestructuras que nosotros podemos desarrollar en estas superficies. Y claramente, pues, esta es una imagen visual sacada por microscopía electrónica, pero nosotros también
hemos validado todos estos resultados con ensayos bioquímicos donde medimos los niveles de proteínas que estas células pueden producir y verificamos efectivamente que se están produciendo más proteínas necesarias para la generación de hueso y de nuevo hueso de buena calidad. Entonces, nosotros también, ahora acá en Indicasat, hemos logrado finalmente implementar nuevas herramientas, nuevas técnicas de nanomodificación de superficies metálicas, utilizando una técnica que se conoce como nanomodificación por microondas hidrotermal. Y lo que hacemos en este caso es calentar las muestras y tratarlas en ambientes oxidativos controlados dentro de un microondas de síntesis de nanopartículas. Y gracias al apoyo de la Embajada de la República de Corea y de Senacit y de Indicasat, pues hemos logrado conseguir estos equipos necesarios para poder hacer estas nanomodificaciones aquí en Panamá desde Indicasat. Aquí les presento algunas imágenes que logramos tomar justo antes de que pegara todo lo de la pandemia de implantes dentales que nosotros hemos recibido por una colaboración que tenemos con la empresa Miss Implants y los distribuidores que se encuentran aquí en Panamá, básicamente el doctor Guido Esquivel y la licenciada Adriana, que nos hacen llegar estos implantes y que luego entonces nosotros podemos nanomodificar en el laboratorio. Y las superficies nanomodificadas que hemos estado generando realmente han superado las expectativas que teníamos y el trabajo que se había podido haber hecho anteriormente en otros laboratorios, donde podemos demostrar que nuestras nanoestructuras son mucho más compactas, más densas y pues cubren de manera mucho más homogénea la superficie de estos implantes. Y ahora estamos en la etapa en la que estamos evaluando estas superficies en los modelos in vitro que hemos desarrollado localmente. Entonces, usando un acercamiento relativamente similar, nosotros también estamos trabajando con biomateriales para la regeneración de tejidos blandos. Y en este caso estamos trabajando con biomateriales que podemos utilizar para tratar de ofrecer una opción ante los derrames cerebrales. Y en el caso de los derrames cerebrales, es una enfermedad que representa una gran carga, tanto en tema de muertes como en temas de afectaciones cognitivas y motoras a nivel mundial. Y por supuesto, aquí en Panamá es la causa número 3 de muertes a nivel mundial y es aproximadamente la causa número 4ª o 5ª en Panamá. Y realmente no hay buenas opciones para atender a estos pacientes. Lo que ocurre en un derrame cerebral, en el caso de que sea un ataque isquémico, hay un bloqueo en alguno de los vasos sanguíneos del cerebro y pues hay una zona del cerebro que deja de recibir oxígeno, deja de recibir nutrientes y estas neuronas que se encuentran en esa zona son tan activas y consumen tanta energía para poder hacer el trabajo que ellas realizan que inmediatamente comienzan a sufrir daños y si el ataque isquémico no es atendido en la ventana aguda de la lesión, que es dentro de las primeras 3 o 4 horas, pues lo que ocurre es que comienza a haber una muerte crónica de estas neuronas que puede durar semanas o hasta meses. Y por eso es que es una enfermedad de la cual es tan difícil recuperar esas habilidades motoras y cognitivas. Y la realidad también es que el 80% de los pacientes que sufren uno de estos ataques isquémicos no llega al hospital dentro de esa ventana aguda. Así que nosotros estamos trabajando en el laboratorio para tratar de desarrollar biomateriales que en combinación con células madres o no, puedan ayudar a diferenciar a estas células hacia neuronas y tratar de, por lo menos, detener esta muerte neuronal que ocurre en el sitio de la isquemia cerebral y, en el mejor de los casos, tratar de ver si se logran revertir alguno de estos daños. Es una meta bastante ambiciosa, pero el objetivo es que nosotros podamos diseñar estos materiales utilizando un acercamiento similar donde podamos diseñarlos inclusive a la nanoescala para tener un mayor control del comportamiento de estas células. Entonces, tomando eso en mente, pues les voy a comentar algunos resultados que logramos publicar este año y que están basados en estudios previos que muestran que el cerebro al final es un órgano sumamente complejo, ¿verdad? Nosotros hablamos del cerebro como un solo órgano, pero lo que tenemos que entender es que dentro del cerebro hay distintas regiones y cada una de estas regiones del cerebro tiene distintos números de células, ya sea de neuronas o de los otros tipos de células que se encuentran en el cerebro, y por ende tiene
distintos tipos de matriz extracelular o de moléculas que rodean a estas células para hacer el trabajo que ellas tienen que hacer. Y, por ejemplo, el córtex, que es quizás en volumen la parte más grande o importante del cerebro, contiene aproximadamente 16 billones de neuronas y 60 billones de otros tipos de células. Mientras que en el cerebro completo hay aproximadamente 86 billones de neuronas. Es decir, un porcentaje bastante pequeño de las células que se encuentran en el córtex son neuronas. Por el contrario, en el cerebelo, que en términos de volumen solo representa alrededor del 10% del cerebro, se encuentran alrededor de 69 billones de neuronas, que es prácticamente la mayoría de las neuronas, el 80% de estas neuronas. Entonces, estas diferencias son importantes tomarlas en cuenta cuando estamos hablando de que queremos hacer o diseñar terapias para atender lesiones en distintas partes del cerebro. Entonces, lo que nosotros estamos utilizando en el laboratorio es una técnica que se conoce como descelularización de la matriz extracelular. ¿Y qué significa esto? Como les dijimos, el tejido cerebral y el tejido de cualquier órgano en ese sentido es una combinación de células y de matriz extracelular, donde la matriz extracelular sirve como andamio, son las proteínas y las otras moléculas que las células van produciendo para poder crear un andamio en las que ellas se sostienen en ese tejido. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es remover estas células y dejar atrás la matriz extracelular para poder utilizar eso como biomaterial y poder entonces tratar de regenerar el tejido objetivo. Lo interesante es que ya existen en la clínica, ¿verdad? A nivel comercial, distintos productos que están basados en la técnica de matriz extracelular descelularizada. Algunos son de productos animales, como la mucosa subintestinal del cerdo. Otros son basados en productos humanos, como ya sea membrana amniótica o fluidos amnióticos que pueden ser colectados. Entonces, al final nosotros estamos haciendo estudios en el cerebro, y esto es trabajo que se ha hecho en colaboración con el doctor Diego Reginensi, donde nosotros tomamos cerebros porcinos y hacemos un estudio y hacemos una disección de estos cerebros para justamente separar lo que es el córtex del cerebelo y de lo que estamos llamando el resto de las áreas, para entender primero los componentes celulares que hay en estas distintas partes, pero también para poder de manera individual estudiar cada uno de estos componentes. Nosotros en laboratorio manejamos y procesamos cada una de estas secciones de manera separada, las descelularizamos para remover el componente celular y luego entonces liofilizamos estos tejidos para los ensayos de control de calidad y los ensayos in vitro con las células. Y pues de manera muy resumida, lo que nosotros, después de haber ya caracterizado estos materiales y tener una idea de cuáles son las proteínas que se encuentran en estas distintas secciones del cerebro, los factores de crecimiento que pudieran afectar el comportamiento celular, usamos estos biomateriales para, en nuestro ensayo in vitro, y lo que queremos ver es grupos controles donde se les ofrece un placebo y donde no vemos ninguna estimulación celular, versus un grupo experimental donde se les ofrece el biomaterial y pues efectivamente podemos ver que hay una diferenciación neuronal, que es lo que estamos tratando de obtener. Entonces, de manera muy resumida, el resultado más importante que obtuvimos en este estudio que salió publicado en febrero de este año es que efectivamente cuando nosotros evaluamos los distintos controles, ya sea el control negativo o los controles positivos con factores de crecimiento como NGF o BDNF, nosotros podemos ver una diferenciación o una maduración de estas células que son células PC12 y que medimos midiendo la longitud de estos axones o estructuras similares a los axones que van produciendo estas células y que pues podemos cuantificar aquí con las barras negras para el grupo de NGF y la barra naranja para el grupo de BDNF. Y luego entonces podemos ver los grupos experimentales acá abajo, donde tenemos una comparación de dos distintos protocolos, un protocolo que demora 4 días en descelularizar el tejido y otro protocolo que demora 1 día, y pues efectivamente vemos que las distintas secciones tienen distintos impactos de maduración en las neuronas, y cuando lo cuantificamos podemos ver que en general el protocolo de 1 día tiene mejores resultados en cuanto al porcentaje de maduración de estas células PC12, y en general también podemos ver que tanto el córtex como los remaining areas o las áreas remanentes son las que
promueven de mejor manera la diferenciación neuronal. Entonces, lo que estamos tratando de adelantar ahora mismo es cómo nosotros podemos ir explorando el efecto de estos biomateriales en distintos tipos de cultivos celulares, ya no solo con PC12, que es una línea celular, sino con células primarias extraídas de cerebros de ratas. Y esto lo hacemos en colaboración con el doctor Miguel Pérez Pinzón de la Universidad de Miami y su grupo de investigación. Y lo que hemos visto con los estudios preliminares que logramos hacer en su momento fue que con la polidelicina, que es el biomaterial que normalmente se utiliza para los cultivos primarios, vemos un cultivo homogéneo de estas neuronas sobre el plato de cultivo o el disco de cultivo, pero con el biomaterial podemos ver de las distintas regiones, vemos organizaciones y arquitecturas diferentes que pueden ser muy interesantes y que estamos evaluando para ver si son artefactos o si efectivamente son arreglos especiales que se están dando sobre este biomaterial y que pudieran estar ofreciendo una estructura quizás un poco más acercada a la organización natural de estas células. Con esto en mente les dejo este muy breve video, pero a donde quisiéramos llegar, esto no es lo que estamos haciendo ahorita mismo, pero donde quisiéramos llegar es básicamente a poder descelularizar órganos completos, y esto es lo que ya se está haciendo en laboratorios en Harvard y en distintas universidades de los Estados Unidos, donde tú puedes lograr descelularizar órganos completos y luego entonces repoblarlos con células madres de pacientes que pudieran estar en espera de trasplantes de órganos, y de esta manera entonces tener acceso a una piscina de órganos mucho más grande que pudiera entonces ayudar a estos pacientes a superar estas terribles condiciones. Entonces, con eso, le voy a dar en los últimos minutos nada más un breve vistazo de lo que también hemos estado trabajando en el laboratorio ahora con post-COVID-19, donde el COVID-19 ha afectado el trabajo de todos, inclusive de muchos de los científicos, y pues hemos tenido que reinventarnos en esta nueva época. Y estas imágenes que se han convertido ya de rutina, ¿no? El hecho de que estamos viendo a todos con sus máscaras, el hecho de que hacerse un hisopado es casi que algo de rutina ahora, para viajar más todavía. Y lastimosamente, pues estamos también viendo y acostumbrándonos a ver estas imágenes de los cuartos intensivos y de todo la atención que tienen que recibir estos pacientes que son afectados de manera más severa debido al COVID-19. Lo interesante es que esta enfermedad, además de ser una crisis sanitaria, ha causado estragos no solo económicos, pero también en las cadenas de suministro y en las cadenas logísticas, y eso se ha visto reflejado en una escasez global de distintos insumos y de distintos equipos necesarios para dar estos tratamientos. Entonces, nosotros desde el laboratorio, aquí en Indicasat, hemos estado trabajando en colaboración con el Instituto Gorgas y con el Ministerio de Salud para poder proveer estos tubos de medio de transporte viral, que son la solución donde se pone el hisopo que se usa para tomar la muestra de estos pacientes que requieren diagnóstico, y que es uno de los insumos que rápidamente sufrió de escasez global y que sin este insumo pues no se pueden colectar las muestras. Así que nosotros desde finales de marzo, principios de abril, hemos estado produciendo más de 50,000 tubos de medio de transporte viral, y ahora mismo tenemos el apoyo del BitLab para justamente establecer esto como un emprendimiento social y poder ofrecer este servicio de fabricación o producción de medios de transporte viral tanto al MINSA como a las clínicas y a los hospitales privados del país y de la región, porque también queremos tratar de exportar algunos de estos productos a los países de la región que lo requieran. Voy a pasar esto rapidito. Al final, por las primeras 2 semanas de abril, se usó de manera exclusiva los medios de transporte viral que se fabricaron en Indicasat y que se validaron por el Instituto Conmemorativo Gorgas y demostraron ser sumamente efectivos y ayudar en este periodo de crisis donde no había acceso a los medios de transporte comerciales. También estamos trabajando, y esto pues lo hemos hecho inclusive en conversaciones y colaboraciones con el doctor Ernesto Ibarra, en desarrollar hisopos, porque los hisopos también han estado en escasez global, y pues con el apoyo del doctor Guido Esquivel y su manejo de las impresoras 3D para aplicaciones dentales, hemos logrado también fabricar hisopos que pudieran ser utilizados en caso de que hubiera escasez de estos insumos también. Y finalmente, pues he tenido el honor de participar junto con colegas de casi todas las distintas universidades
de distintas instituciones de investigación en un proyecto que se ha llamado la Iniciativa Ventiladores por Panamá, en donde distintos grupos de ingenieros han estado fabricando ventiladores mecánicos de emergencia, justamente también para tratar de atender la escasez global que ha habido de estos equipos tan importantes para atender a los pacientes más severos de COVID-19. Y ha sido una experiencia verdaderamente interdisciplinaria, verdaderamente interinstitucional, que hemos podido coordinar de la mano de la doctora Elíada Ovaldía, de la Universidad Tecnológica de Panamá, con el apoyo de la CENACIT, el apoyo del Ministerio de la Presidencia a través del doctor Julio Escobar, y pues de todos estos equipos de ingenieros y las distintas universidades que están involucradas, como la UDELAS, la Universidad Latina, y todas las empresas que realmente nos han estado apoyando, no con dinero, pero a nivel de especie, ofreciéndonos los equipos que necesitamos, los ventiladores comerciales que usamos de controles, los equipos de calibración y medición de los ventiladores, los cerdos que nos ha donado la Asociación Nacional de Porcinocultores para hacer las pruebas en animales. Verdaderamente ha sido una experiencia fascinante y que esperamos que termine convirtiéndose también en un emprendimiento científico-tecnológico del país. Con eso, pues, no tengo más. Voy a pasar por esto demasiado rápido porque creo que ya cubrió bastante, pero al final ya tenemos dos prototipos que han pasado las pruebas en animales sanos y estamos por validar el segundo diseño en el sistema, en el modelo preclínico de animales con pulmones lesionados. Y bueno, con eso lo dejo hasta ahí. Muchas gracias a todas las instituciones que han ofrecido fondos para los distintos proyectos de investigación que les he presentado hoy y a todos los colegas con los que se ha colaborado para lograr esto. Muchas gracias, doctor Gittens. Como siguiente punto tendremos la participación del doctor Miguel Vargas Lombardo. Recibió su licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá, una maestría en Tecnologías Informáticas Avanzadas y un doctorado en Investigación para el Desarrollo de Sistemas de Software Complejo de la Universidad Politécnica de Madrid. Su investigación se enfoca en los sistemas de alto rendimiento computacional, sistemas y servicios software para cloud computing, ingeniería de software y sistemas distribuidos escalables y redundantes aplicados al contexto de e-health. Su trabajo ha resultado patente y en 40 publicaciones en revistas de alto impacto, como autor y autor de correspondencias. Además, ha participado en proyectos de investigación científica de la Comunidad Europea, Horizonte 2020, es miembro del Sistema Nacional de Investigación, SNI, de Panamá. También es director de 2 tesis de doctorado de la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Actualmente, el doctor Vargas Lombardo es catedrático del área de Arquitecturas y Redes Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá, Campus Central. Víctor Levi Sasso. Le cedo la palabra al doctor Vargas para que inicie sus reflexiones y preguntas. Pues bien, ante todo, un cordial saludo. Realmente me siento muy contento por haber escuchado a 2 colegas que se han expresado en sus presentaciones de temas muy impactantes para la comunidad, y sobre todo el hecho de que desde su punto de vista, tanto Ernesto como Rolando han hecho hincapié en un tema muy importante, el cuidado de las personas que en los próximos años seremos adultos mayores de arriba de 60 años y que en algún momento podremos llegar a tener una enfermedad crónica. Voy a empezar hablando del tema del doctor Ernesto Ibarra, las redes inalámbricas de área corporal, a manera de resumen, el cual nos ha contado sus experiencias como investigador y sobre todo ha hecho hincapié en los aspectos en los cuales los sistemas de salud deben prepararse con el uso de las tecnologías inalámbricas en el caso de las redes de área corporal y las redes inalámbricas de área corporal y cómo éstas pueden beneficiar aspectos como el cuidado de la salud. Esto implicaría un concepto muy interesante que es el home care, el cuidado en casa, utilizando este tipo de tecnologías, con lo cual, como él ha mencionado acertadamente, se cuenta con mucha tecnología de redes inalámbricas hoy día. En los próximos meses, muy probablemente llegará a nuestro país 5G y otras más tecnologías de la información y la comunicación, con lo cual estaremos en la capacidad de ofrecer
servicios a través del desarrollo de software y de hardware para poder apoyar al sector médico que necesita mucho apoyo para con el tema de la atención de los pacientes. En el tema del doctor Gittens, el cual nos habla sobre las nanotecnologías y los biomateriales como servicio a Panamá, realmente ha sido una ponencia sumamente interesante en la cual se ha expresado sobre, primero que todo, indicar dónde está Indicasat, que se habla mucho de Indicasat, pero no sabemos ni siquiera dónde está y qué hace Indicasat realmente. Y ha quedado muy bien plasmado lo que el grupo de investigación del doctor Gittens desarrolla, el tema de los biomateriales, un tema quizás yo lo desconocía, que era el tema de la salamandra, que es capaz de regenerarse, el tema de las investigaciones que él está desarrollando con una publicación de muy alto impacto, que ha publicado en el mes de febrero, donde habla de los nuevos biomateriales que se pueden utilizar en diferentes contextos para solucionar enfermedades, buscar un apoyo a enfermedades como la osteoporosis, como temas de accidentes cerebrovasculares, incluso hasta el cáncer. Estos son temas que realmente nos aportan a la sociedad panameña muchos conocimientos y sobre todo nos da a entender la capacidad de nuestros investigadores para seguir haciendo una labor muy importante. No quiero dejar por alto mencionar el aporte que hace Indicasat a través de un concepto, de una investigación que desarrolla el doctor Gittens sobre el concepto de descelulización, también de los medios de transporte viral para apoyar el tema del control, del manejo de las muestras de COVID, el tema de los hisopados a través de las herramientas de 3D, los ventiladores, que es un aspecto muy importante para nuestro país, y sobre todo se menciona la gran sinergia que existe entre universidades, la Universidad Latina, la Universidad Tecnológica de Panamá, e Indicasat y la empresa privada, con lo cual estamos seguros que este tipo de iniciativas, más que una iniciativa, va a ser una realidad muy pronta para beneficio de nuestra población que necesita tener estos ventiladores a su uso. Así que yo me siento muy contento con la exposición de los colegas y de mi parte los felicito y abro el paréntesis entonces para las preguntas y respuestas sobre ambas ponencias. Muchas gracias, doctor. Bueno, querido público, si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerlas en el chat. No sé si yo, mientras las personas van desarrollando sus preguntas, puedo mencionar algo que se me olvidó comentar y que creo que con el excelente resumen que está ofreciendo el doctor Miguel, lo que queda claro es que también se están dando algunas iniciativas importantes ahora mismo en el país con el arranque del programa de doctorado de biociencias y biotecnología en la Universidad Tecnológica, el programa de MD-PhD entre la Universidad de Panamá e Indicasat, y pues todos estos proyectos que se presentan en los distintos webinars y seminarios que está ofreciendo la CENACIT, que me parece excelente, una oportunidad de presentar toda la ciencia que se está apoyando y financiando desde la CENACIT, son oportunidades que tienen estos estudiantes para poder comenzar a hacer investigaciones y empaparse en el tema de qué significa hacer investigación, cómo se hace la investigación. Así que no sé si alguno de esos estudiantes estará acá, pero pues todos esos proyectos son proyectos disponibles. Y adicionalmente los que estén aquí y que han estado pensando en meterse a estudiar un doctorado, que sepan que también están esas opciones de programas locales de doctorado que están surgiendo y que también están siendo financiadas y apoyadas por la CENACIT. Aquí tenemos una pregunta de José Izaza. Dice, tengo una pregunta, ¿cómo podemos medir la fiabilidad de estos dispositivos que están integrados en el cuerpo humano? El que quiero responder. Me imagino que es conmigo. Sí. Adelante, doctor. Okay. Sí. Ok. Yo quiero expresar también que el tema de la fiabilidad de un dispositivo dentro del cuerpo tiene varios matices. Okay. Si vamos a
tomar el tema de el matiz, si vamos a tomar el tema del matiz, de la fiabilidad de hacer que salga esa información del cuerpo humano, porque debemos tener en cuenta que estos dispositivos son un medio diferente de propagación de las ondas electromagnéticas dentro del cuerpo humano. Es muy fácil o tiene menor complejidad, para no decir que es fácil, mandar una información en el espacio o el aire, porque es un medio que las propagaciones de las ondas electromagnéticas se pueden dar con facilidad. En el caso de los dispositivos que están dentro del cuerpo, esa dificultad es mayor porque tenemos que atravesar los tejidos biológicos para poder sacar la información dentro del cuerpo humano. Esa temática no quiero complicar la respuesta, pero por ejemplo, cuando nosotros queremos transmitir, tenemos una potencia de transmisión, nosotros vamos a meter en el medio, o sea, en el entorno que rodea el dispositivo, vamos a introducir una potencia, o sea, una unidad de watts, ¿ok? Entonces nosotros en la parte de comunicación en dispositivos, por ejemplo, de telecomunicaciones, nosotros aumentamos la potencia para poder mandar una información. En el caso de los dispositivos dentro del cuerpo, esa tarea no es del todo fácil. ¿Por qué? Si nosotros aumentamos la potencia por unidad de área, o sea, de watts sobre kilogramos, para poder transmitir esa información, nosotros vamos a aumentar una unidad que se llama el SARS, que es Specific Absorption Rate, el ratio específico de absorción. Ese SAR es una medida o es un parámetro que se hace en todos los dispositivos electrónicos, desde su computadora, sus celulares, todo lo que sea. Pero en el caso de los dispositivos que tienen que transmitir de dentro del cuerpo, ellos tienen que transmitir, atravesar el cuerpo, sacar esa información, o sea, atravesar los tejidos biológicos, sacar esa información. Pero ¿qué pasa? Si nosotros aumentamos la potencia, vamos a aumentar el nivel de SARS. ¿Qué puede producir el SARS en el cuerpo humano? Y yo quiero que, o sea, si bien no es concluyente que pueda generar cáncer, o sea, una patología, o no está comprobado, no es tajante que sea así, sino es un factor de riesgo. Sí puede producir otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, puede producir electroestimulación, porque nuestros músculos trabajan con electricidad. Entonces nosotros podemos, con ese campo electromagnético, producir electroestimulación, podemos aumentar la temperatura del cuerpo, entre otros parámetros que también hay que tener en cuenta. Entonces, la fiabilidad de sacar esa información de ahí es algo que se puede hacer a través de, por ejemplo, un patch que se coloca sobre el cuerpo y tenemos el dispositivo adentro. O sea, ese tipo de estructuras son bien complejas porque no solamente hay que verlos de vista electrónico o de telecomunicaciones, sino que hay que verlo el efecto que da esos campos electromagnéticos dentro del cuerpo humano. No me quiero extender, pero es un tema muy interesante. Inclusive hay parámetros de referencia para tratar de no sobrepasar ese nivel de SARS dentro de los tejidos. Es un tema que me gusta, así que no quiero extenderme porque sé que se me va el tiempo. Muy bien, gracias, doctor. La doctora Elida Ovaldía pregunta para el doctor Gittens, ¿no han tenido problemas con la formación de TI02 que no es biocompatible? Sí, del dióxido de titanio, el TiO2, es una pregunta muy interesante y creo que también está alineada con la pregunta de la otra persona que le preguntó a Ernesto, porque al final hay una cadena de eventos bastante bien establecida que se tiene que cumplir antes de que se lleve uno de estos dispositivos a la clínica y a un paciente humano. Y para eso entonces es que nosotros justamente primero desarrollamos la tecnología de nanomodificación la superficie que nos interesa, la estudiamos en el laboratorio primero, la evaluamos con las células a nivel in vitro y es a nivel in vitro que nosotros nos vamos a dar cuenta de ese tema de biocompatibilidad, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos que las células cuando están interactuando con la superficie no les va muy bien, es decir, o mueren o no producen los factores que nosotros sabemos que son importantes para la producción del hueso, entonces eso es lo que consideraríamos una superficie que no es biocompatible y pues eso se puede ir tratando de descartar desde bastante antes de que se tenga que llegar a un modelo animal o a un modelo, un estudio clínico. Pero básicamente el titanio, la razón por la que hoy en día el titanio es uno de los metales más utilizados para aplicaciones dentales y para aplicaciones ortopédicas
es porque es uno de los metales nobles más biocompatibles que se tiene en el mercado. Lo interesante es que a pesar de que es un metal, titanio, la superficie siempre va a tener una capa de dióxido de titanio que tiene una naturaleza cerámica. Y hay que entender que el hueso, al final, tiene 70% cerámica, que es la hidroxiapatita. Así que lo que se piensa es que el titanio es visto por las células del hueso como un pedazo de hueso más, es un pedazo de cerámica más. Y lo que se ha visto normalmente es que tiene una gran biocompatibilidad cuando está bien diseñado y bien utilizado. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es mejorar esa biocompatibilidad que es de por sí ya bastante buena. Para el doctor Ibarra, Marco Solano pregunta, ¿es posible implementar un cargador de batería inalámbrica de baja frecuencia para recargar biodispositivos in-body? Ok, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, el tema este del corazón artificial, ¿okay? Una bomba que se coloca dentro del cuerpo para hacer las funciones del corazón. Ese mecanismo ya existe, que se llama el TET, que es Transcutaneous Energy Transfer, o sea, transmisión de energía transcutánea. ¿Por qué yo tengo un sistema que tengo dentro del cuerpo y voy a inducir una corriente desde afuera hacia adentro para poder cargar esa batería para que el corazón artificial vaya a bombear la sangre? ¿Okay? Las baterías están dentro del cuerpo, o sea, la piel protege al cuerpo. Si nosotros rompemos la piel, estamos rompiendo el sistema de protección natural del cuerpo. Entonces, esta estructura de poder recargar, ¿okay? Recargar el dispositivo con la inducción de una corriente es el Transcutaneous Energy Transfer. Okay. Profesor, pero ¿cómo vamos a hacer eso si usted ha dicho que tenemos un nivel de SARS y que si nosotros podemos inducir, podemos aumentar el nivel de SARS en el cuerpo? Nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Si esa persona, el corazón le deja de funcionar debido a que es un dispositivo que necesita energía para bombear, entonces el paciente va a morir. O sea, ¿qué puede ser peor que morir? Nada, ¿ok? Entonces ahí nosotros vemos que es un tema de costo-beneficio. Hay dispositivos que para no aumentar el SARS, los cables del corazón artificial atraviesan la piel y lo tienen aparte, lo tienen como si fuera un implemento, y muchísima gente que tiene este sistema para puente a trasplante. ¿Por qué van a colocarle una pieza si no tenemos un repuesto? Es como lo dijo el doctor Gitten. Nosotros no tenemos suficientes donantes cadavéricos y tampoco es muy bueno que tengamos muchos donantes cadavéricos porque quiere decir que algo pasó y tenemos para reponer y poner, pero eso no realmente no es así. Hay personas que están en una lista de espera que no tienen corazón y que le puede fallar en cualquier momento, o sea, le puede fallar en cualquier momento y se utiliza este tipo de dispositivos para puente a trasplante. La tecnología que me está diciendo es Transcutaneous Energy Transfer, es un proceso que se da de inducción para, sin romper la piel, inducir una corriente eléctrica del otro lado de la piel, o sea, por eso se dice transcutáneo. Ese es otro tema bastante interesante, tendremos que hacer una charla de eso, pero sé que no me cuesta. Acá hay otra pregunta. Según su experiencia en el área de la salud móvil, ¿está preparado el sistema de salud panameño para soportar la generación de datos? ¿Qué tan abierto se encuentra el sistema en cuanto a la interoperabilidad de sistemas de salud, tanto en mHealth y eHealth? Ok, ahí tengo el micrófono encendido, ¿no? Okay. Sí. Ok, yo les quiero explicar lo siguiente. A veces, cuando nosotros estamos en una situación de confort, por ejemplo, de confort, o sea, no estoy diciendo que la pandemia sea buena, ojo, pero la pandemia ha sido como un catalizador para acelerar las cosas y ver que realmente, y es algo que quiero felicitar a Senasit por hacer la convocatoria de respuesta rápida de COVID, porque yo lo vi desde mi punto de vista de investigador, que era como ok, necesitamos la ayuda de la comunidad científica de Panamá, ok, y lo abrieron y hubieron muchísimas propuestas. Yo recuerdo que a pesar del corto tiempo, hubieron muchísimas propuestas en ese corto tiempo. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Lastimosamente, si nosotros viéramos que no es una necesidad, tal vez no nos hubiéramos acelerado a tomar muchas iniciativas, a poner a prueba nuestras capacidades resolutivas de resolver problemas aquí en Panamá.
Entonces, obviamente, y me ha gustado muchísimo la exposición del doctor Gittens, porque se ha puesto de manifiesto que Panamá cuenta con recursos capacitados, recursos científicos y en la parte de investigadores que pueden llevar a sacar el país. Yo quiero contextualizar esto, ¿okay? Para que no se me malinterprete. Imagínense, cada país se centró en solucionar los problemas de los países. Por ejemplo, el tema del desabastecimiento de los ventiladores es porque nosotros no éramos fabricantes, no somos fabricantes de equipos médicos, nosotros somos consumidores de equipos médicos. Entonces, todos los países que eran distribuidores se centraron en primero solucionar la necesidad de ellos, pero nosotros tratamos de innovar, tratamos de utilizar toda la capacidad científica de Panamá para solucionar. Entonces, de ahí vemos los proyectos que ha mencionado el doctor Gittens. El tema de implementar esto, ¿okay? El tema de implementar esto es que la necesidad es la madre de la inventiva. Sí se puede implementar, tenemos el conocimiento, tenemos muchísimas personas que se han formado, que tienen todo el conocimiento necesario, inclusive en las mismas universidades tenemos personas brillantes. En los centros de investigaciones tenemos personas brillantes. Tenemos el Instituto Conmemorativo Borgas, que está lleno de personas brillantes y productivas que han logrado salir las cosas adelante. Entonces, si me van a preguntar eso, yo les voy a decir que sí, porque ustedes tienen la capacidad de cambiar la realidad de nuestro país y hacerlo mejor. Y la educación es una herramienta para ello. Y esto, en vez de la pandemia, de ser un tema que no es sobrellevable, realmente la mayoría de nosotros lo vimos como un reto y no bajamos la guardia. Eso es mi comentario referente a eso, y que sí es posible porque la innovación, la investigación y el desarrollo es una necesidad de todos los países. Ese es mi comentario al respecto, sí se puede. Bien, hay más preguntas. Joana Garrido dice, ¿se ha considerado el aspecto de seguridad en la transmisión de información en los sensores? Yo apago el micrófono y lo tengo que encender, ¿no? Yo quiero decirle que todo lo que es la parte de dispositivos médicos tiene una parte de seguridad. No solamente de la parte de información, sino también la de biocompatibilidad, como lo dijo el doctor Gittens, de seguridad eléctrica. Porque, ¿qué pasa? Un dispositivo médico no es diferente, es diferente a un dispositivo electrónico normal, común y corriente, rutinario. Uno está en condiciones diferentes. La sangre tiene propiedades diferentes, corrosivas. El cuerpo, si no siente que ese dispositivo, ese biomaterial, ese dispositivo que está hecho de biomateriales no es biocompatible, entonces desencadena un proceso inflamatorio en sí. Es como todo esto está conectado. Por ejemplo, el dispositivo que está dentro del cuerpo tiene que ser biocompatible, tiene que estar hecho de biomateriales porque él tiene que interaccionar con un sistema viviente. Entonces, el tema de seguridad informática es otro tema. Inclusive hay propuestas de decir, ok, nosotros tenemos que mejorar la seguridad porque si la interferencia electromagnética, cuando nosotros, por ejemplo, pasamos a través de campos electromagnéticos, estamos hablando de, por ejemplo, los detectores de metales, por ejemplo, estamos en resonancia magnética, esos son efectos que pueden alterar el funcionamiento del dispositivo. Y todo lo que es dispositivos médicos tiene un proceso que tiene que cumplir con normativas y pruebas de seguridad. Eso es algo que a usted no le van a colocar nada si no es probado, si no ha cumplido con las normativas de seguridad, tanto eléctricas, de biocompatibilidad, de la parte de interferencia. Es muy completo. La parte de dispositivos médicos, por eso es que es complicado. Pero sí, sí está la parte de seguridad de datos y la seguridad de no interferir nosotros con el funcionamiento del dispositivo. Muchas gracias. Vamos con las dos últimas preguntas. Jesús Lemos pregunta al doctor Gittens, además de las investigaciones en terapia, ¿han realizado estudios en otras aplicaciones como los biomateriales y su uso en el encapsulamiento celular? Sí, es una buena pregunta. Nosotros ahora mismo aquí en Indicasat no estamos realizando estudios de encapsulación celular. Hemos jugado un poquito con algunas de las tecnologías como usando alginato para encapsular distintas cosas, pero no tenemos un equipo que nos permita a nosotros hacer encapsulamiento de células. Pero sí tenemos una colaboración con el doctor David Core de la Universidad del Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York, y
él es un experto en este tema, justamente, y con él hemos estado conversando porque él tiene una tecnología muy interesante de encapsulamiento en alginato utilizando una impresora láser que te permite a ti diseñar la forma de la encapsulación que necesitas. Y lo hemos estado conversando porque uno de los proyectos que sí estamos adelantando de nuestra parte es crecer células en vehículos, micropartículas de titanio, o sea, para tratar de miniaturizar todo el conocimiento que hemos desarrollado en los implantes de titanio y llevarlo a una terapia inyectable. Pero reconocemos que hay algunos riesgos que hay que tomar en cuenta con la idea de inyectar partículas dentro del cuerpo de una persona. Entonces, estamos en conversaciones a ver si es posible tratar de encapsular las micropartículas y entonces inyectar esto como una terapia para regeneración ósea, ya sea profiláctica como para osteoporosis. Pero no lo tenemos actualmente aquí en Indicasat. Y la última pregunta, que es para el doctor Gittens. ¿Ha habido algún avance con respecto a la regeneración de extremidades u órganos en humanos tomando como modelo al Axolotl? Bueno, no exactamente como ocurre en el axolotl. O sea, lo que se sabe es que estos organismos, estos animales como el axolotl pueden regenerar porque, bueno, tienen un nivel de complejidad un poco menor que la del ser humano. Y lo que se ve es que a medida que aumenta la complejidad de los tejidos, pues es más difícil regenerar. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros, y en realidad no sé si lo puedo llamar problema porque es algo que nos salva la vida, es que nuestro cuerpo está diseñado para cicatrizar, ¿verdad? Entonces, la cicatriz es importante porque evita que nos desangremos o que rápidamente cerremos una herida y pues no haya mayor infección, pero asimismo es la cicatriz la que impide que se dé el proceso de regeneración. Entonces, sí hay muchos grupos que están trabajando en esas cadenas de señalización necesarias para la cicatrización y ver de qué manera se pueden manipular para promover la regeneración. Y pues hay estudios súper interesantes, inclusive enfocados en las propiedades eléctricas de los tejidos para tratar de ver si a través de eso se puede promover la regeneración. Pero todavía no podemos regenerar como el axolotl. Bueno, entonces ya vamos a terminar este evento. Queremos agradecerle al doctor Gittens, al doctor Ibarra y al doctor Vargas por habernos acompañado hoy. También gracias al público por haber participado en este evento. Les recordamos que sigan las redes sociales de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, @Cenacit, para enterarse de las próximas actividades de Conexión Ciencia, nuestras convocatorias y otras iniciativas de interés para el avance científico, tecnológico de Panamá. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.